Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a estas cápsulas de luz en Luz Holística Psicología, donde vamos a estar conversando y te voy a contar sobre distintos conceptos que suelo trabajar mucho en las sesiones, ya sea psicoterapia o acompañamiento en distintas temáticas. En el día de hoy te quiero hablar un poquito sobre lo que es la autocompasión y la importancia que tiene en nuestra vida, y la verdad que es algo que trabajo muchísimo en las sesiones tanto de psicoterapia como de acompañamiento. Lo primero es contarte que la autocompasión es un concepto muy relevante, ya que dentro de los últimos estudios en compasión que se han venido haciendo en el último tiempo, los podemos encontrar con que es la principal manera de obtener una relación con nosotros mismos lo más óptima posible, ¿sí? La autocompasión es un camino, desde mis palabras, desde como lo entiendo, es un camino para poder reconectar con nosotros mismos desde un lugar equilibrado, desde un lugar empático y desde un lugar que considere también nuestra historia, nuestras experiencias, y que entonces busque cuidarnos, ¿ok? Entonces la autocompasión nos propone tres elementos principales, ¿sí? Requiere de tres condiciones o de tres variables. La primera, la autocompasión nos pide que no nos identifiquemos con nuestras emociones, ¿sí? Para poder ser autocompasivos con nosotros mismos requerimos no identificarnos con nuestras emociones. Esto se puede hacer a través de distintas técnicas o incluso a través de la autoobservación y la conciencia sobre lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Por lo tanto, el no identificarnos con las emociones nos dice no somos nuestra emoción, no somos nuestros pensamientos, ¿sí? Tiene que ver mucho con la atención plena, con la capacidad también de poder observar en qué estamos, en qué emoción estamos en este momento o qué pensamientos cruzan por nuestra mente, por nuestro cuerpo, y entender que eso no somos nosotros, ¿sí? Que nosotros somos un ser que puede observar lo que piensa, que puede observar lo que siente, pero que no somos eso. Por lo tanto, lo primero para poder ser autocompasivos con nosotros mismos es diferenciarnos de lo que estamos sintiendo o pensando en ese momento, ¿sí? Por ejemplo, si tengo rabia, es importante decir estoy en un momento de rabia, tengo rabia, pero no soy rabiosa, no soy enojona, así como tú no eres enojón, tú no eres rabioso, sino que es un momento transitorio. Y desde ese reconocimiento de que podemos estar en un momento transitorio de cierta emoción o tener ciertos pensamientos, pasamos a una segunda variable importante, y es la humanidad compartida. La humanidad compartida es, yo diría, una de las características más importantes de la autocompasión, ya que nos devuelve a esta conexión, interconexión entre todo lo que nos rodea, incluyendo por supuesto la raza humana en general. Entender que como humanos vamos a atravesar por situaciones parecidas tan solo por el hecho de ser humanos, inmediatamente nos permite un mayor alivio, y a pesar de que las historias pueden ser muy distintas o pueden existir también muchas características distintas en cada una de esas historias, sí nos permite conectar con que todos los seres humanos, en tanto humanos, sentimos de la misma manera, o podemos llegar a sentir de la misma manera, o podemos llegar a pensar cosas parecidas, sobre todo si nos pensamos inmersos en ciertas culturas, ¿no? Como participantes de una cultura en particular, también voy a sentir, pensar, incluso desear, ¿no? Muchos autores lo proponen, muy parecido a las otras personas de mi cultura. Si a eso le sumamos también género, le sumamos generación y le sumamos, bueno, todo lo que nos constituye en un lugar, en una época, en un minuto, con mayor razón podemos encontrar esta humanidad compartida, ¿ok? Entonces eso también nos permite entender que no somos los únicos que estamos atravesando por el momento que sea, y nos permite desde ese lugar ser más compasivos con nosotros. Es importante decir
que la compasión, desde la mirada de la psicología de la compasión o la terapia centrada en compasión, la vamos a mirar o la vamos a definir como una actitud de alivio al sufrimiento, ¿sí? Es una intención de aliviar el sufrimiento, pero también hacer todo lo necesario para aliviar ese sufrimiento. Y cuando pensamos en autocompasión, entonces estamos hablando de aliviar el sufrimiento de nosotros mismos. Es la intención de aliviar nuestro sufrimiento, pero también hacer todo lo necesario para aliviarlo. Y ojo, no solo aliviarlo en el corto plazo, en el momento, porque eso nos podría significar buscar hacer muchas cosas que solo nos generen un placer momentáneo, punto, sino que se trata de alivianar nuestro sufrimiento a mediano y largo plazo. Y ahí es donde emerge también una parte muy importante de la autocompasión, que es esta, yo le llamo disciplina sagrada, ¿no? Que es aquella parte de nosotros que nos pide cosas que tal vez en el momento no queremos, pero que van a ser para nuestro bien a mediano o largo plazo. Ejemplo muy concreto, el movimiento. A muchos de nosotros nos puede generar un poquito de flojera, de letargo, iniciar algún tipo de movimiento físico, ya sea deporte, ejercicio. A algunos se les da más fácil, ¿sí? Y a otros tal vez se nos hace más complicado. Bueno, cuando estamos en un estado de autocompasión, cuando empezamos a entrenar la autocompasión, entonces allí entendemos y nos mostramos a nosotros mismos la importancia de ese movimiento como un bienestar a mediano y largo plazo. Tal vez en el corto plazo, en lo inmediato, me genera flojera, ¿no? Me genera lata, como decimos en Chile. Me genera un montón de incomodidades. Pero en el momento que lo hago posterior a hacerlo, probablemente ya voy a sentir los primeros beneficios y luego en el mediano y largo plazo sí voy a estar generándome un alivio del sufrimiento, entendiendo que sea obviamente un movimiento consciente, conectado con mis posibilidades, ¿cierto? Conectado también con mi entrenamiento físico o mi destreza física, etc. Por lo tanto, este es un ejemplo muy concreto de a qué se refiere con esta disciplina sagrada un poco, ¿no? Con el hecho de muchas veces, comillas, obligarnos a ciertas cosas que tal vez en el momento no queremos, pero que nos pueden ser muy útiles a mediano y largo plazo y que van a aliviar finalmente nuestro sufrimiento. Y entonces, bueno, les hablé de la importancia de no identificarse con sentimientos, pensamientos, emociones. Tú eres un ser observador de estas emociones, no eres tu emoción, ¿cierto? No somos nuestra emoción. Te hablé también en un segundo lugar de la humanidad compartida, de la importancia de reconocernos todos humanos y desde ese lugar entender que vamos a pasar por situaciones muy similares en tanto somos humanos. Y en tercer lugar, la autocompasión nos dice, es muy importante la autoamabilidad, es muy importante, ¿no es cierto?, lo que se llama self-kindness, ¿no? Como kind de poder ser amable, de poder ser una persona, una buena persona con nosotros mismos. Y eso implica, para entenderlo mejor también, implica ojalá poder entrenarnos en ser nuestro mejor amigo o amiga, ¿sí? La autoamabilidad implica que entonces yo no me trate de manera insultante, que no me trate con una exigencia severa o con una crítica severa que me haga sufrir, porque cuando me hago sufrir a través de esta crítica y a través de este diálogo interno, obviamente no estoy trabajando para aliviar mi sufrimiento, al contrario, estoy cultivando el sufrimiento, ¿sí? No cultivando la autocompasión. Por lo tanto, la autoamabilidad propone que podamos tratarnos bien. Y esto no tiene que ver solamente con decir cosas lindas frente al espejo, ¿ya? Aunque también es una parte importante si uno lo quiere, sino que se trata también de proveerse las mejores condiciones, facilitarse las cosas, facilitarse las situaciones, los momentos, incluso en lo más práctico, en el día a día, ayudarse realmente como uno ayudaría a alguien que ama o como uno ayudaría a un amigo, a una amiga muy cercana. Tiene que ver también con el autodiálogo, con aquel diálogo interno que estamos todo el día pensando de nosotros mismos, que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Y entonces ahí poner atención y poner foco en qué estamos pensando de nosotros mismos en el correr del día.
¿no? Entonces, desde ahí podemos identificar cómo es nuestro autodiálogo. Si es un diálogo severo, si es un diálogo descalificador, por ejemplo, si es un diálogo en el cual nos hacemos una especie de autobullying o nos hacemos burla a nosotros mismos. ¿Cuántos de ustedes de repente se ha dicho o nos hemos dicho qué tonta que soy, qué tonto, qué imbécil, cómo no me di cuenta, soy lo peor, en fin? Hay un montón de frases que podemos identificar como frases que probablemente ni siquiera nos atreveríamos a decirle a un amigo, amiga cercano o alguien que amamos. Por lo tanto, de hecho, una vez, les cuento un poquito, conversando con un consultante en alguna oportunidad, empecé a pensar, dada la relación que este consultante tenía con su mascota, yo también empecé a pensar, wow, yo tengo una mascota, tengo una perrita que se llama Abby, y yo, bueno, la adoro y la trato como una joya, la trato con todo el amor posible, tengo toda la paciencia del mundo con ella. De repente si hace cosas que, no sé, algún desorden, alguna travesura, tengo toda la paciencia del mundo. Seguramente a algunos de ustedes les puede pasar con un hijo, una hija. Y me di cuenta, wow, esa es la amabilidad, ¿no? Ese es el cariño en el trato, esa paciencia, esa dedicación, pero a la vez corrección, a la vez guía, ¿no? La autoamabilidad la podríamos entender entonces como esa relación que tenemos con una gran amiga, mejor amigo, pero también con alguna hermana, hermano, con algún hijo o hija, incluso con alguna mascota, ¿sí? Tiene que ver con el afecto, con el amor. Amo tanto, quiero tanto a esa persona o a ese ser, quiero tanto a esa persona que voy a evitar de todas formas hacerle daño. Y voy a tratar de decirle lo que le quiero decir o lo que siento que es importante para ella o para él de la mejor manera. Y eso, llevarlo a ti misma y a ti mismo. Ahí tenemos un primer paso, ¿cierto?, para la autoamabilidad. Y luego todo esto es un entrenamiento. Entonces estas tres cualidades de la autocompasión en el fondo. La atención plena, no identificarse con emociones, pensamientos, la humanidad compartida, estamos todos formando parte de este gran sistema. Y en tercer lugar, la autoamabilidad. Estas tres cualidades, cuando las empezamos a entrenar, empezamos también a entrenar nuestra propia autocompasión. Y bueno, eso es un camino de todos los días, es un entrenamiento tal cual uno entrenara su cuerpo, sus músculos. Asimismo vamos entrenando y cultivando la compasión en nuestras vidas. En un próximo video, en una próxima cápsula de luz, vamos a traer otro tema importante. Si tienes comentarios, opiniones, quieres contar un poco si ya conocías este concepto, si lo estás aplicando en tu vida, te espero en los comentarios y comparte este video a quien tú sientas que le puede servir. Estas son las cápsulas de Luz Holística Psicología. Soy Karen Guerrero, psicóloga holística, y te espero en la consulta y en los talleres que estamos realizando como Luz Holística Psicología. Un abrazo, nos encontramos.